¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este largo estudio que estamos haciendo del Evangelio de Marcos. Hoy día vamos a continuar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, y nos vamos a dedicar a unos pocos versículos, a unos realmente pocos versículos, así es que yo espero que este video sea corto. Vamos a estudiar unos 4 o 5 versículos apenas, pero que son importantes y quiero dejarlos separados. Y la próxima semana vamos a seguir con los últimos versículos del capítulo 9 de Marcos, y vamos a dedicarnos en profundidad a unos versículos que a veces causan un poco de polémica. Así es que los vamos a separar para no saturar demasiado de contenido estos videos. Y sin más dilación, vamos entonces al texto. Vamos a el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 38. Estamos en un episodio en que Jesús le está enseñando a sus discípulos. Les ha enseñado acerca de su muerte y su resurrección. Les ha enseñado que no deben buscar el poder, sino que al contrario, si quieren ser líderes dentro del reino de Dios, lo que deben hacer es ejercitarse en el servicio. Y finalmente, Jesús les ha enseñado que no se debe despreciar a nadie, porque incluso el que reciba un niño en nombre del reino de los cielos, o en nombre del Mesías, el que reciba al niño va a tener un premio en el reino de los cielos. El niño, en esta enseñanza, dicho sea de paso, no es una figura de ternura, ni es una figura de inocencia, sino que es una figura de inferioridad. En la escala social del Israel del siglo I, los niños están en la parte baja. Así es que de eso se trata, no hay que despreciar a nadie. Y vamos a continuar un poco con esta idea en el versículo 38, que en la Nueva Biblia de Jerusalén dice así, y déjenme apagar las notificaciones, que siempre se me olvida hacerlo. Ok. Dice así: Juan le dijo: Maestro, hemos visto uno que expulsaba demonios en tu nombre, y no viene con nosotros. Y tratamos de impedírselo, porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo: No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Versículo 40. Pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Entonces aquí nosotros vemos un típico caso de exclusivismo, ¿no? Los discípulos están con celos. Juan verbaliza este celo. Ellos de alguna manera se sienten los únicos representantes autorizados del reino de los cielos, y en particular de Jesús. Por lo tanto, hacen valer sus derechos de exclusividad y le impiden a todos los demás que puedan hacer cualquier cosa, cualquier bien en el nombre de Jesús, porque al final Jesús les pertenece a ellos, ¿no? Ellos son los discípulos de Jesús. De alguna manera Jesús les pertenece. Pero aquí nosotros vemos una cosa interesante. Jesús no los respalda, no respalda a sus discípulos en su afán exclusivista. De alguna manera, Jesús les hace entender que ni Dios, ni el Mesías, ni el reino de Dios son de la propiedad o de la exclusividad de un grupo de personas. Es cierto, Juan y el resto de los discípulos ha tenido el privilegio de pasar tiempo exclusivo con Jesús, y Jesús les ha dado enseñanzas exclusivas a ellos.
pero el reino de Dios no se reduce a ellos. El reino de Dios no les pertenece a ellos. Y al contrario, ellos que han pasado más tiempo con Jesús están más capacitados para servir. Pero eso no significa que no haya otros que puedan estar sirviendo los intereses del reino, incluso en nombre de Jesús, aun cuando no lo han estado siguiendo con ellos y como ellos. Ahora, esto es tremendamente aplicable a nuestros días, es tremendamente aplicable a la iglesia. En la iglesia cristiana desde siempre ha existido esa idea de que no es posible la salvación fuera de la iglesia. Y en un sentido eso es correcto, porque en el sentido amplio, la iglesia es el conjunto de todos los creyentes. La iglesia es el conjunto de todos los salvados por Dios. Por lo tanto, es como el universo, ¿no? El universo es el conjunto de todo lo que existe, por lo tanto no puede existir nada fuera del universo. Lo mismo de la iglesia. La iglesia es el conjunto de todos los creyentes, el conjunto de los salvados en el sentido amplio, por lo tanto no puede haber salvados fuera de la iglesia. Pero eso es casi un juego de palabras, porque existe el peligro de confundir iglesia con denominación o iglesia con estructura eclesiástica. Sin duda la iglesia es mucho más que cualquier estructura eclesiástica, que cualquier organización eclesiástica. Y ciertamente hay salvados fuera de las organizaciones eclesiásticas que a lo mejor siguen a Jesús, no de la misma manera como nosotros los que pertenecemos a una denominación lo seguimos. Tal vez no con la misma estructura, no con la misma formalidad, con el mismo culto formal, pero siguen a Jesús en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Es servir al prójimo. De hecho, nosotros estamos hablando de aquí de una persona que no era que estuviera predicando en nombre de Jesús, estaba expulsando demonios, es decir, estaba llevando el bien y estaba llevando la restauración que proviene del reino de Dios a las personas. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas habrá que a lo mejor sin tener participación en una denominación religiosa, ni en una estructura, ni en una organización religiosa, traen al mundo el reino de Dios? A veces, no quiero decir siempre, pero a veces de manera más efectiva, más intensa y más auténtica de cómo lo hacemos nosotros que pertenecemos a una denominación religiosa. Por lo tanto, no debemos, desde el punto de vista de Jesús, colocarnos en una posición de superioridad frente a aquellos que siguen a Jesús de manera no formal. Ahora, este pasaje también es curioso porque en otros evangelios esta enseñanza ha sido matizada, de hecho ha sido invertida. En otros evangelios incluso se dice que aquel que nos junta con nosotros desparrama. Es la enseñanza al revés. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, se va a colocar en boca de Jesús, en el contexto del Sermón de la Montaña, que Jesús reprenderá a ciertas personas que le dirán: pero nosotros hicimos milagros en tu nombre. Y él les dirá: alejaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, en otros evangelios esta enseñanza está matizada. De alguna manera los demás evangelios esperan una cierta coherencia con Jesús y un seguimiento formal explícito de Jesús. Por supuesto, uno también espera ciertas coherencias. Uno espera que aquellos que realizan acciones en nombre de Jesús después vamos a estudiar qué significa en el nombre de Jesús, pero aquellos que hacen
acciones en el nombre de Jesús, uno espera que también vivan las enseñanzas de Jesús de una manera más plena. Pero el Evangelio de Marcos está enfatizando, y esa enseñanza no hay que perderla de vista, está enseñando de que no es requisito el seguimiento formal de Jesús para ser un hacedor del reino de Dios en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a pensar un poco qué significa esto de hacer cosas en el nombre de Jesús, y para eso vamos a retroceder un poco a un versículo que estudiamos la semana pasada. Que dice así, el versículo 36 y 37 en realidad, los dos. Dice, y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe sino a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Entonces, aquí aparece también esto de en mi nombre, pero con en un contexto un poco distinto. ¿Qué significa en este caso en mi nombre? Significa por motivo de mí. Por motivo de mí. Significa que yo recibo a este niño que pertenece a la escala baja de la sociedad de Israel, de la sociedad de su tiempo, a este niño que normalmente sería despreciado, yo lo recibo no por lo que él es, sino que por causa del Mesías, por causa de Jesús, porque él me enseñó a recibirlo, porque él me pidió recibirlo. Entonces, en mi nombre significa, creo yo, algo así como en el espíritu de lo que yo les he enseñado. Es decir, estoy llevando a la acción la propia enseñanza del Mesías. De la misma manera, entonces, podemos interpretar que en el versículo 39 podemos decir que se trata de alguien que no solamente expulsa demonios o que hace milagros o que hace alguna acción no solamente invocando el nombre del Mesías como un conjuro, sino que aquel que lo hace en el espíritu del Mesías, es decir, llevando a la práctica la acción misma del Mesías, la enseñanza misma del Mesías, es decir, aquel que está viviendo, colocando en práctica los principios del reino de Dios. Al final eso es actuar en nombre del Mesías. ¿Quién es el embajador del Mesías? El que actúa en nombre de alguien más, el que realiza la acción como lo hubiese hecho la persona representada. Es decir, que es un representante fiel. Y sin duda hay personas que representan fielmente al Mesías sin ser seguidor formal del Mesías. Y yo creo que eso tiene su mérito. Tiene su mérito. Por lo tanto, y muchas veces nuestro empeño es llevar a las personas a que sean seguidores formales del Mesías. Cuando es mucho más importante, y por supuesto que eso es bueno, si estar en la iglesia tiene sus ventajas. La ventaja es que uno está siendo continuamente educado en los principios del reino. Pero mucho más importante es llevar a las personas a la vivencia del reino. Y es posible
y es posible que algunas personas resulten ser seguidoras y practicantes de los principios del reino, sin necesariamente estar afiliada a una organización religiosa. Así que ojo con eso. Pero vamos a seguir, porque prometí que este video no iba a ser muy largo. Versículo 41. Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, entonces fíjense aquí esto de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Fíjense bien, miren qué interesante. Esto es actuar, o esa es otra forma de actuar en el nombre de Cristo. Ahora se está hablando de alguien que sin ser seguidor formal o de Cristo, o siendo seguidor formal de Cristo, no sabemos, pero una persona que es generosa con otra, simplemente porque reconoce en el otro a un seguidor de Cristo también. Es decir, no lo hace por la otra persona, lo hace por amor a Dios y a su reino y a su Mesías. Esa persona también tendrá recompensa. Pero por el contrario, versículo 42, y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor les es que le pongan al cuello una de estas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echen al mar. Ya, y con esto quiero terminar hoy día. En este versículo me quiero enfocar hoy día como último punto. Pensemos de lo que estamos hablando desde el versículo 39. Estamos hablando de alguien que no es seguidor formal, pero que lleva los resultados del reino a las personas. Estamos hablando que alguien que es bondadosa con los seguidores de Cristo simplemente porque son seguidores de Cristo. Y de esas personas que a lo mejor no tienen afiliación formal con ninguna organización cristiana ni alguna organización que se declare seguidora del Mesías, si a ellos se los escandaliza, porque ellos son los pequeños que creen, porque son despreciados por todos, incluso por aquellos que están en la iglesia, es mejor que al que produjo el escándalo, que al que produjo el tropiezo, que los llevó a caer en la trampa, porque escandalon en griego, escandalon significa trampa. Entonces, al que molesta a estos pequeños que hacen lo que es propio del reino, aunque no son seguidores formales del reino, quien los molesta a ellos, sería mejor que les colocaran una piedra de molino en el cuello y los arrojaran al mar. Es decir, y esto es un palo para Juan, ¿no? Para Juan y el resto de los discípulos. Juan y el resto de los discípulos eran los que habían molestado a uno de esos pequeños que creen. Y creen tanto que son capaces de realizar milagros en el nombre de Jesús. Que son capaces de llevar a la práctica más sublime los principios del reino, a la práctica más efectiva. Que en vez de pasarse la vida predicando, se remangaron las mangas y se colocaron a la obra de la construcción del reino en el mundo. A ellos que creen sin ser seguidores formales ni oficiales del Mesías, a ellos los discípulos habían escandalizado. Les habían puesto un obstáculo, les habían puesto un tropiezo, una trampa, los habían desanimado en su acción creyente. Y eso es un pecado grave. Es un pecado grave, es un pecado tan grave que Jesús les dice a los discípulos que
hubiese sido mejor que les colocaran una piedra de molino en el cuello y los hubiesen arrojado al mar. A ese punto es grave el exclusivismo cristiano. Porque nosotros no estamos llamados a rechazar personas en el reino. Estamos llamados para llamar a otras personas para que se incluyan al reino y que entre todos aprendamos a vivir los principios del reino y construyamos el reino de los cielos en este mundo. Hasta que Jesús venga a buscarnos. No es nuestro llamado colocarnos en una posición de privilegio sobre nuestros hermanos. Todos, ¿y quiénes son nuestros hermanos? Todos los seres humanos. Nuestra misión, si es que tenemos alguna misión especial como creyentes, seguidores formales de Jesús, es a lo mejor guiar, orientar, estimular, colaborar, ponernos al servicio de los creyentes informales, pero en ningún caso desalentarlos, en ningún caso colocarle obstáculos y en ningún caso decirles que no son bienvenidos en el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude, a que seamos embajadores fieles del reino, que seamos constructores y no desestimuladores de aquellos que tratan de seguir los pasos de nuestro Mesías. Que el Señor nos bendiga y que tengan un feliz sábado que ya va a comenzar en pocas horas más. Chao.